hoy con nuestra agenda que tenemos programado para hoy, los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o por empleados públicos, para lo cual les pido entonces que se ubiquen dentro del artículo 418, que es el que da inicio directamente a esta gama de delitos. No sin antes recordarles que en la sesión anterior vimos justamente los delitos contra la administración pública cometidos por particulares y habíamos hablado particularmente de que cuando el Código Penal hace referencia a los delitos contra la administración pública, lo referente es justamente a la actividad propia del Estado, es decir, todo lo que concierne la actividad del Estado y que en un momento determinado nosotros como particulares podemos faltar directamente a la propia actividad pública. De esa cuenta, entonces, era importante acotar de que bajo ese principio, definitivamente, todos estamos sujetos a malas palabras otra vez yo porque lo voy a pegar. ¿Va a decir malas palabras? No. Va pues. Si sigue diciendo malas palabras, lo va a pegar más todo. Vaya, Juan. No lo quiero ver escuchando que diga malas palabras, porque lo voy a pegar. Su micrófono. Gracias, compañeros. Bueno, ahí decíamos entonces de que lo relacionado a la administración pública refiere directamente a la actividad del Estado. De ahí entonces que el propio Estado se protege, especialmente cuando busca de alguna manera poder crear de alguna manera hacen que nosotros tengamos una conducta humana, especialmente y en relación al Estado. En ese orden, pues obviamente aparece la figura del atentado, en donde definitivamente el delito se materializa especialmente por sin alzarse públicamente, pero en todo caso utilizando la violencia, se cometen los delitos de rebelión y se comete el delito de sedición. Igualmente aparece especialmente para la forma en que se agreda. ¿Te gustó, mamá? Dice que van a hacer malas palabras. ¿Me planchas mi ropa, mamá? Mario Ibarra, por favor, tu micrófono. Gracias, muy amable, compañeros. Bueno, decíamos de que en la otra modalidad del atentado es precisamente cuando se da una agresión, en todo caso, en contra del funcionario o empleado público. Esa agresión puede ser física, puede ser verbal, puede ser de índole psicológico. De ahí entonces que es importante considerar el respeto que se debe tener directamente hacia los funcionarios o empleados públicos. En este caso, por parte de nosotros, los particulares. Hablábamos también de la figura de la resistencia, que en todo caso precisamente se da cuando el particular, en este caso, resiste particularmente o se opone a la ejecución, en este caso de un acto legal de un funcionario o de la autoridad o sus agentes. En este caso, pues, utilizando la violencia como medio para manifestar, en este caso, su resistencia. Aparece también la figura de la desobediencia, cuando prácticamente esto consiste en no acatar precisamente una orden de funcionario o de una autoridad o agente. En ese orden, por supuesto, se desobedece precisamente porque no se acata en ese sentido la orden judicial. Mirábamos finalmente la figura del desorden público, que también aparece como una manifestación directamente donde el particular puede perfectamente bien cometer este delito. En este caso podría ser en un tribunal, en un juzgado, en donde se esté celebrando una audiencia y obviamente se manifieste a manera de quebrantar ese orden interno de ese juzgado. Podría decirse en todo caso de que el desorden público puede darse por una expresión, por un
una falta de atención en el peor de los casos, por proferir insultos o exclamar cualquier situación adentro del tribunal que haga precisamente perder la concentración y especialmente el orden dentro de ese mismo tribunal. Mirábamos entonces dentro de ese caso en términos generales. Pues hoy vamos a ver los delitos que atentan contra la administración pública cometidas por los propios funcionarios o empleados públicos. Nótese aquí que el sujeto activo, en este sentido, es solamente un funcionario o empleado público, y el sujeto pasivo lo será siempre el Estado. De aquí que adquiere una connotación especial porque los funcionarios o empleados públicos se suponen son los representantes del Estado en el ejercicio de su función y por lo tanto pues serían ellos los primeros en llamar al orden, en llamar al respeto, especialmente a las leyes que el propio ordenamiento jurídico ha establecido. De ahí entonces que aparece como la figura emblemática de esta gama de delitos el contemplado en el artículo 418, que es el abuso de autoridad. En la clase anterior mirábamos también, en este caso, cómo se comete este delito, y particularmente cuando el funcionario o empleado público abusa de su cargo o de su función, obviamente ordenando, realizando o permitiendo cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas. De aquí entonces que es importante considerar que los verbos rectores en este delito son ordenar, realizar o permitir cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio del propio Estado. Ese sentido se traslada justamente a los elementos materiales que integran este tipo penal, siendo precisamente dentro de los elementos materiales el primero que sería ordenar o cometer un acto arbitrario o ilegal. Luego aparecería el segundo, que sería que dicho acto perjudique a la administración o a los particulares. Y por supuesto que esto signifique también que no se encuentre previsto en disposiciones de este código como otra figura particular. Es decir, entonces, que este delito es un delito eminentemente doloso, por lo tanto aparece también integrado el elemento subjetivo, que no es más que la voluntad o la intencionalidad por parte del sujeto activo, en este caso del empleado o funcionario público, de perjudicar la administración pública o a los particulares a través de ese acto arbitrario o ilegal ordenado. Dentro de ese orden, por supuesto que es importante analizar entonces las demás figuras que devienen especialmente de este apartado. Indiscutiblemente que aparece otro que es muy interesante, que sería el incumplimiento de deberes. Dentro de este delito en particular, nosotros lo encontramos en el artículo 419 de nuestro Código Penal. Comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o de su cargo. Aquí entonces, en lo que estamos viendo nosotros, en términos concretos, es una conducta omisiva. Obviamente, pues hay un retardo en cuanto a el cumplimiento de un deber, que en este caso debe realizar un funcionario o empleado público. Por supuesto que aquí importa entonces lo que de alguna manera el Código Penal ha regulado y bajo ese concepto impone una pena de prisión de 3 a 6 años y la inhabilitación especial en todo caso. Si lo vemos entonces a la luz directamente de esta figura, el incumplimiento es un acto omisivo, es un acto negligente, es un acto que en un momento determinado deja de hacer precisamente el funcionario o empleado público, deja de cumplir con su deber, ese deber que tiene precisamente de servir como funcionario, como representante del Estado. De aquí entonces que aparecen estas figuras. Se reforma este artículo y se adicionan dos más, que es el incumplimiento de deberes
de presentar declaración jurada. Este artículo en particular lo que trata en términos generales es precisamente el acto omisivo que en todo caso lleva a la conducta del sujeto, que en este caso es el sujeto activo, el funcionario empleado público, cuando se tiene la obligatoriedad de presentar una declaración jurada patrimonial. Entiéndase que la idea de esta figura es precisamente transparentar el ejercicio de la función pública, en el sentido particularmente de que el funcionario llega precisamente a ocupar un cargo y dentro de ese cargo, por supuesto, existen sus salarios, y esto implicaría entonces ir determinando, en otras palabras, con cuánto entra en su haber y, por supuesto, cuánto sale directamente del ejercicio de la función pública, para evitar precisamente de que se dé, en este caso, una malversación o, en el peor de los casos, un fraude al erario público. Aparece la otra figura, que es la falsedad en declaración jurada patrimonial. Aquí hay algo interesante. La falsedad implica faltar a la verdad. Y en este caso, el funcionario o empleado público lo que hace es faltar a la verdad mediante la declaración jurada. Quiere decir que en la declaración jurada, que es un acta notarial en donde se realiza justamente ante notario y que este notario le advierte que debe conducirse nada más con la verdad en este caso el funcionario promete hacerlo. Esa declaración jurada, por supuesto, se hace en la medida en que el funcionario empleado público, por su jerarquía, debe en todo caso presentarla. No es necesario en algunos casos, especialmente de menor rango, porque en este sentido, más que todo, se va, en este caso, orientando cuando el funcionario está manejando fondos públicos y lo que busca precisamente es la corrupción administrativa. De ahí entonces que la idea es que el funcionario declare a través de esta declaración jurada en donde manifieste sobre su activo, es decir, sobre sus bienes que en un momento determinado tenga antes de ser funcionario, para que cuando efectivamente salga o termine su servicio, pues no pueda pensarse de que en todo caso existieron actos de corrupción administrativa. De aquí entonces que aparece precisamente la importancia de presentar esa declaración jurada con los bienes que tiene la persona en el momento en que asume la figura de funcionario público. Bien, aquí vamos a ver otros delitos. Sin duda alguna, aquí ya empieza una gama de delitos más interesantes. La desobediencia, por ejemplo. Si ustedes miran el artículo 420, habla justamente de este delito. En el 420 en particular encontramos, y dice así, comete delito de desobediencia, miren, el funcionario o empleado público. Aquí el sujeto activo está bien definido, es el funcionario o empleado público, y siempre el sujeto pasivo lo será el Estado. Que se negare a dar, oigan, el verbo rector, negar, a dar el debido cumplimiento a sentencias dentro resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Este delito en particular me llama la atención justamente con el caso que se dio en el gobierno de Álvaro Colón, cuando al entonces ministro de Educación se le conminó para que mandara los listados, especialmente de los niños que supuestamente recibían la famosa galleta escolar. Los alumnos que recibían ese aporte que daba el gobierno,
precisamente para su manutención en cuanto al desayuno, y eran algunos estipendios que se daban como ayuda para los estudiantes, en este caso para los estudiantes de las escuelas primarias. El caso tiene connotación para esta figura cuando se hace una interpelación al ministro y se le pregunta sobre los listados de los niños, porque en un momento determinado resulta que se habían encontrado duplicidad, en este caso, de personas o de niños que habían sido beneficiados. También se habló mucho de la famosa ayuda a las personas de la tercera edad, y también se encontró en ese momento pues personas que se encontraron con duplicidad de ayuda, y en el peor de los casos, y fue el detonante, fue que se encontró también a incluso personas fallecidas que estaban recibiendo la ayuda, en este caso del gobierno. Se recordarán ustedes que en esa oportunidad creo que se estaban dando 300 quetzales por cada persona. Entonces, cuando se descubre realmente que incluso no era ni el mismo ministro de Educación el que estaba manejando el asunto del aporte a las galletas escolares, y tampoco se estaba manejando, en este caso, de manera transparente, entonces se le pide el listado de los niños que reciben esta ayuda. Se le pide el listado directamente y se niega. Entonces se acude a la vía judicial y aún, oigan esto, con un fallo de la Honorable Corte de Constitucionalidad, donde le obliga, donde se resuelve directamente de que el ministro debe dar esos datos en particular. Obviamente, el delito se materializa porque en todo caso él se niega directamente a dar esos informes. La idea fundamental, digamos, en cuanto al funcionario de no dar esos datos fue porque en un momento determinado sí habían indicios racionales de que estaba sucediendo los señalamientos que se estaban haciendo. Sin embargo, en un acto de lealtad política hacia, en este caso, a la primera dama, que era la señora Sandra Colón, la que manejaba todos esos fondos, pues evidentemente lo que hizo fue protegerla, porque de descubrirse de que efectivamente había duplicidad de niños que recibían, duplicidad de personas de la tercera edad que recibían ese apoyo económico, pues se evidenciaba de que habían actos de corrupción. Entonces él simple y sencillamente no da el cumplimiento a esa sentencia, que es precisamente donde le obligan a él a que entregue todos esos datos. Con ese acto, evidentemente, manifiesto, se materializa entonces la figura de la desobediencia. De ahí entonces que es importante considerar los elementos que integran este delito. En primer lugar, encontramos los elementos objetivos, que en todo caso se da cuando se materializa el hecho, cuando el sujeto activo, que es en determinado, como sabemos en este caso, un funcionario público se niega a dar cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior. Obviamente encontramos otro elemento que es el subjetivo, que es el elemento intencional, la voluntad, en este caso, que se integra precisamente por querer negarse a dar cumplimiento a dicha resolución o a dicha sentencia, sabiendo en ese sentido que es obligatorio y que está revestida de las formalidades legales. Es decir, que esto significa entonces de que la sentencia debe ser debidamente notificada para que surta precisamente los efectos legales. Así entonces aparece esta figura particularmente en este caso el delito de desobediencia cometido por funcionarios públicos. Se recordarán que este mismo delito también aparece precisamente para los particulares, cuando estos se resisten precisamente a acatar una orden.
Pues aquí pasa lo mismo, solo que el sujeto activo del delito es un funcionario o empleado público, el que se resiste a acatar una orden de una resolución o de una sentencia. Por lo tanto, este delito es eminentemente doloso y el bien jurídico que se vulnera en términos generales es la actividad del Estado. Bien, hasta aquí vemos entonces esta otra figura que es interesante. Miremos también lo que contempla en este caso la figura de la denegación de auxilio. Y ya vamos a ir encontrando algunos otros delitos que nos van a llamar más poderosamente la atención. Pero en la denegación de auxilio está claramente determinado el sujeto activo, el jefe o agente de policía o de cualquier fuerza pública de seguridad. Ojo, oigan lo que dice, que rehusare, omitiere o retardare sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Aquí, evidentemente, pues estamos hablando de que el funcionario o empleado público se niega precisamente a, en este caso, a prestar el auxilio que le ha sido requerido por autoridad competente. ¿Cuándo podría suceder esto? Un juez de paz, por ejemplo, que va a realizar un desalojo. En este sentido, se hace acompañar por la Policía Nacional Civil para resguardar su seguridad, para que en todo caso los invasores o los usurpadores en términos concretos pues no vayan a cometer atentado contra su integridad. En el mejor de los casos, por supuesto, para resguardar su integridad física. Si en este caso el juez requiere del auxilio y el acompañamiento, especialmente de las fuerzas policiales, y estos simplemente se deniegan a hacerlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Rehusándose, simplemente no haciéndolo, omitiendo, bueno, nos pide, pero nosotros no queremos, o en todo caso, lo citan a las 8 de la mañana y llegan a las 10, obviamente cuando ya ni siquiera es necesario. Entonces aquí los verbos rectores son rehusar, omitir o retardar. Esto es obviamente lo que el funcionario hace precisamente para cometer el delito como tal. Los elementos que integran este delito en particular son los elementos materiales que en términos generales son rehusar, omitir o retardar sin causa justificada la prestación de un auxilio, ¿ya? Que dicho auxilio haya sido requerido por autoridad competente, esto es, que no se trata simplemente de la negación de cualquier auxilio que se solicita por parte del sujeto activo, en este caso por un particular, sino por una autoridad para requerirlo, ¿ya? Y por supuesto el elemento interno, nunca se nos olvide el elemento interno, que no es más que la conciencia y voluntad por parte del sujeto activo, que en este caso es el jefe o agente de la policía, para rehusarse, omitir, en este caso, o retardar la prestación del auxilio a la autoridad competente o el querer retardar dicho auxilio. Así entonces encontramos básicamente esta figura en particular. Ya vamos a llegar a uno que nos va a llamar poderosamente la atención por lo que vamos a ver, no sin antes analizar la figura de la revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tengan conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. Bueno. Este es el típico caso de lo que se ha estado viendo últimamente con el famoso testigo A. Ese caso en particular llama poderosamente la atención porque se supone que ese testigo A, que aparece justamente en ese delito, es protegido y particularmente el caso se encuentra bajo reserva legal. ¿Qué significa bajo reserva legal? Significa que no pueden las actuaciones procesales darse a conocer ni al público ni a la prensa. En todo caso, se han de mantener en secreto precisamente por la importancia, por la gravedad que en un momento determinado puede suceder el
el hecho de darlo públicamente o que alguien tenga acceso en este caso. Si recordamos la ley de acceso a la información pública, pues afecta particularmente a las instituciones del Estado. Y estas instituciones del Estado, pues entiéndase que son también los tribunales o juzgados. Si en este caso en particular ya hay alguien que sabe quién es el testigo A, ya le saben su identidad, incluso hasta lo han sacado entrevistándolo, entonces, ¿quién reveló el secreto? ¿Quién reveló, en todo caso, ese hecho que tenía que estar en secreto, es decir, en reserva? Entonces, aquí la intención básicamente es que no se burle a la administración pública, que no se burle directamente al Estado. Y bajo ese concepto, entonces, sería interesante analizar esa figura del famoso testigo A, que ya lo saben en la prensa de El Salvador, que ya lo saben en la prensa de Guatemala, que ya lo sacaron hasta entrevista en un canal de Guatemala, en un telenoticiero, y que se suponía debía estar en secreto. La pregunta del millón es entonces, ¿quién reveló ese secreto? Y como tal, ¿quién cometió el delito del artículo 422? Así entonces podemos nosotros ver que los elementos que integran este delito son, primero, revelar, o sea, es la primera modalidad en que se puede cometer este delito, revelando o facilitando la revelación de hechos, actuaciones o documentos. Que tales hechos, actuaciones y documentos, el activo tenga conocimiento por razón del cargo que ocupa o desempeña. Obviamente un juez debe tener conocimiento de ese hecho, de ese documento, en todo caso, de esa persona. En todo caso, será él, en todo caso, el primer responsable de saber efectivamente cómo es que se revela ese secreto. Y lo más interesante siempre es el elemento subjetivo, que en todo caso es precisamente la conciencia y voluntad de revelar precisamente ese secreto, esos hechos, actuaciones o documentos de los cuales se supone por razón del cargo que desempeña el funcionario público, solamente él lo puede saber. Y efectivamente lo hace precisamente con la intención. Entonces, aquí aparece esta otra figura, que es justamente lo interesante en cuanto a este hecho que hemos analizado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros, antes de pasar a la resolución violatoria de la Constitución? Porque aquí sí nos vamos a extender un poquito por lo interesante de lo que vamos a hablar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Lic, en caso del artículo 421, ¿cuál sí sería una causa justificada para omitir auxilio? Por ejemplo, que el juez de paz, por ejemplo, pidiera el auxilio a la Policía Nacional de la subestación de la policía más cercana y que pues no se presente el auxilio porque resulta que de las patrullas de policía todas se encuentran descompuestas y que obviamente no hay una posibilidad de que el Ministerio de Gobernación les dé una patrulla para trabajar y para hacer esa diligencia. Esa podría ser una causa justificada, puesto que se supone es el Estado el que debe velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de las patrullas. En todo caso, esa sería una, ¿verdad? La otra podría ser una causa de fuerza mayor, que vayan directamente en auxilio y que por X razón, por ejemplo, a medio camino, la patrulla, por ejemplo, tuviera un accidente o hubiera un derrumbe, por ejemplo, y que tapara la vía y que no permitiera pasar. Esa sería una causa justificada. Buenas noches, licenciado. Dígame. Una consulta. Digamos, con este caso del testigo A, el juez tiene que ser removido de su cargo por haber, digamos, que de su despacho salió la información, o no hay ninguna consecuencia, pues, digamos,
Para él. Bien. Con el sabido conocimiento de que los jueces gozan de antejuicio. Entonces, en este caso, pues los jueces de mayor riesgo gozan, por ejemplo, de antejuicio. Entonces, habría que hacer una investigación previa. El antejuicio, como su nombre lo dice, es una investigación previa para deducir, en todo caso, si existen indicios racionales de que de ahí el juez fue el que verdaderamente reveló ese secreto. En primer lugar, se sospecha que sea el juez porque todo juez es el responsable de su judicatura, el responsable de sus subalternos y, por supuesto, el responsable de todo lo que acontezca en ese juzgado o en ese tribunal. Si ya de las investigaciones se demuestra que efectivamente el juez las dio, por ejemplo, por soborno, si se detecta o se descubre, por ejemplo, que fue por hacer un favor político, etcétera, cualquiera que haya sido la razón, y si se descubre que efectivamente hay indicios racionales para pensar que fue el juez, entonces se le inicia, obviamente, la denuncia correspondiente para que se inicie la figura del antejuicio. En ese orden, pues, se establece directamente a un juez pesquisidor, que será el que recabe toda la información y finalmente él venga de las audiencias correspondientes para las pruebas de descargo, en todo caso, y finalmente él dirá si recomienda o no que se le quite el antejuicio al juzgador. Si se descubre que efectivamente fue por un favor político o por soborno, en todo caso, porque era el único que tenía acceso al expediente, entonces definitivamente que puede ser removido de su cargo. Y en ese orden se le quita el antejuicio, se le separa del cargo y se le imputa el delito directamente como tal, para que como cualquier ciudadano vaya, en todo caso, a dilucidar su situación jurídica en los tribunales comunes. Gracias, Lee. Bien, ¿algún otro que tenga alguna intervención? Y si no, pasamos a la otra figura. Una pregunta, licenciado. Sí, Mario, dime. En el artículo 418, en el abuso de autoridad, ¿quién era el sujeto activo y pasivo, perdón? El sujeto activo siempre será un funcionario o empleado público. Y el sujeto pasivo lo será el Estado. Ah, el Estado es. Sí, el Estado. Se supone que cuando te nombran funcionario es para que desempeñes un cargo y ese cargo lo estás haciendo a nombre del Estado de Guatemala. Si a raíz de eso abusas del cargo o de la autoridad, entonces lo que estás haciendo es dañando la propia actividad administrativa del Estado. Entonces, el funcionario o empleado público, hablemos claramente, por ejemplo, en el caso de los comisarios de policía, estos normalmente vienen y hacen sus famosos retenes donde ni siquiera a veces son retenes porque paran una patrulla y obligan a los agentes, obligan a la gente a presentar sus documentos y les encuentran cualquier cosa para sacarles dinero. Ahí están abusando de su cargo, ¿ya? Y por supuesto pueden ser objeto directamente de una denuncia, porque en este caso están faltando al cargo, a su función, y obviamente están afectando la actividad del Estado. Entonces, en ese orden aparece precisamente el abuso de autoridad. Una detención ilegal, por ejemplo, solo porque el policía se le ocurrió de que le alegaste tus derechos constitucionales y al final de cuentas venga y te conmine por la fuerza y te lleve detenido, en todo caso, porque no llevabas documentos personales de identificación, por ejemplo. Entonces, la ley es clara en que no se puede detener a una persona por un hecho que no sea constitutivo de delito o falta. Y en todo caso, lo hizo. ¿En qué circunstancia lo hizo? Pues abusando del cargo o de su función.
Entonces, el sujeto activo lo será, en este caso, el funcionario o empleado público, y el sujeto pasivo lo será el propio Estado. Evidentemente, pues también el particular, pero en primer lugar, el Estado. Muy amable, licenciado, gracias. Muy bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Tengo una duda, bueno, no una duda, quisiera ver si usted me puede confirmar. Por ejemplo, también podría ser un abuso de autoridad o incluso desobediencia de un empleado público, solicitar cobros no permitidos en instituciones. Un ejemplo sería, digamos, las instituciones públicas educativas no tienen permitido solicitar inscripciones, por ejemplo, ¿verdad? Pero se da el caso que en algunas instituciones educativas solicitan de manera, le solicitan a los padres de familia dar un abono, ¿cómo es que se le llama esto? Una contribución voluntaria. Una contribución, correcto. Entonces, creo que ahí mi pregunta es, ¿calificarían los dos artículos en este tipo de...? No. Cabría evidentemente el abuso de autoridad porque estaría, digamos, dando más que todo un abuso del cargo, ¿ya? Pero donde se ubica mejor es en el 452, que es el cobro indebido. Y por supuesto ya vamos a llegar ahí, pero dice, comete el delito de cobro indebido el funcionario o empleado público que autorice, reciba o comprobantes ficticios, alterados o injustificados, o quien los cobrare, dice, ¿va? Entonces ahí por supuesto que hay responsabilidad, ¿verdad? Dice en el 451, exacciones ilegales. Comete delito de exacción ilegal el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. O sea que hay responsabilidad, obviamente, para ese tipo de conductas. Y claro, ahí entra, pues obviamente, el abuso de autoridad. En todo caso, es por el abuso de su cargo. Pero dice, ordenar y realizar o permitir cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de terceras personas. O sea que dentro de la pluralidad de delitos podría estar el abuso de autoridad, las exacciones ilegales y el cobro indebido. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Bien, miremos el artículo 423, que es las resoluciones violatorias a la Constitución. Escuchen detenidamente el tema en particular. Si alguien tiene ahí su código a la mano, me gustaría que lo lean, por favor, el 423. Artículo 423. Resoluciones violatorias a la Constitución. El funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Bueno, gracias, Larly. Bueno, ¿por qué les pedí que leyeran esto? Porque es importante a lo que voy. De esta definición legal extraemos los siguientes elementos. Elementos materiales como son que el funcionario empleado público dicte, en este caso, una resolución o una orden. Que tales resoluciones sean contrarias a disposiciones de la Constitución de la República. 3, que sea necesario que tales disposiciones que se contradicen de la Carta Magna sean expresas, tajantes, claras y que no dejen lugar a dudas de lo que la ley fundamental requiere. Y por supuesto, el elemento subjetivo, que es precisamente, en este caso, la intencionalidad. Pero hay en ese otro apartado la otra modalidad, que el sujeto activo ejecute las órdenes o resoluciones contrarias a disposiciones expresadas por la Constitución, dictadas por otros funcionarios.
En este caso, se da una ejecución de una orden o resolución contraria a las disposiciones expresadas en la ejecución. Es decir, que aquí se hacen dos modalidades directamente de este delito. La primera, porque el funcionario o empleado público dictare resoluciones u órdenes contrarias. Y la otra es cuando el funcionario o empleado público, a sabiendas, ejecutare las órdenes o las resoluciones de esa naturaleza dictadas por otro funcionario. Me explico. Se recordarán ustedes cuando en el tiempo del ingeniero Álvaro Colón, que era el presidente de la República, se empezó a manejar que su señora esposa iba a ser la candidata presidencial. En este caso, empezó a manifestarse una serie de conjeturas si podía o no podía. Bueno, les pido que se trasladen al artículo 186 de la Constitución. En ese artículo en particular, el artículo 186 de la Constitución Política establece las prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Y claramente dice así: no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República A, B, C. Concéntrese en el C. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último, oigan, se encuentre ejerciendo la presidencia, y de las personas que se refiere el inciso primero de este artículo. Pero interesante es lo que establece la Honorable Corte de Constitucionalidad al respecto, y dice: consanguinidad y afinidad. La redacción actual supone una delimitación del alcance del parentesco inderogable por medios ordinarios, lo que garantiza que la finalidad antidinástica e igualitaria de la disposición logre su máxima protección. Por esta razón, para la interpretación del precepto deben tenerse en cuenta reglas propias de la materia, tales como que la Constitución es finalista, entendiendo con toda lealtad los valores que a la misma ha requerido preservar y de que sus términos no deben ser eludidos por una apelación indebida a normas inferiores, sobre todo cuando la misma conduzca a conclusiones absurdas. Así, aparte de que la prohibición aludida en el inciso C del artículo comentado se refiere claramente a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. El vocablo dentro implica con absoluta certeza al cónyuge, no solo porque el parentesco liga a las personas por su procedencia de un tronco común que se origina por excelencia en el matrimonio, sino porque sería inadmisible que la prohibición alcanzara a los consanguíneos de este, que no lo sean del otro cónyuge, y que el esposo o esposa, según sea el caso, quedara simplemente excluido de la prohibición, logrando con ello eludir la finalidad de la misma, que consiste en evitar una transmisión dinástica o nepótica del poder o de que un candidato a cargo de elección popular pudiera participar en el evento electoral en condiciones de superioridad frente a otros, con clara vulneración del principio de igualdad que el sistema democrático adopta. La redacción no aclara el espacio temporal en que operaría la prohibición, salvo se refiere al caso de los parientes del vicepresidente. Bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando en su momento la primera dama manifiesta que va a ser la candidata presidencial para suceder a su esposo en el cargo, aquí
En primer lugar, había un texto claro, concreto y expreso en la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a la prohibición para optar a ese cargo. Y por supuesto que el hecho de que estuvieran casados los sitúa en el grado segundo de afinidad. Ojo, tanto así que unos meses, días antes, en Prensa Libre, cito la fuente, salió en primera plana el presidente y el presidente, perdón, y la primera dama declarando su amor públicamente, y sale la fotografía de los dos dándose un cariñoso beso. Bueno, resulta que cuando aparece esta intentona por parte de ella y evidentemente sus asesores nunca le dijeron de esta prohibición, o si se lo dijeron, ella quiso hacer caso omiso con esa forma caprichosa y voluntariosa que tiene de no hacer caso a las leyes, pensó que podía hacer lo que le daba la gana. Está el artículo 186, hay sentencias que han sentado jurisprudencia en donde no se puede. Entonces, ¿qué hizo ella? Decir que se iba a divorciar de su esposo. Y oigan, falaz y políticamente dijo, me voy a divorciar de mi esposo para casarme con el pueblo de Guatemala. Obviamente sus seguidores y sus aduladores le aplaudieron. Y aquí viene la responsabilidad del funcionario empleado público. Cuando plantean la demanda de divorcio ante un juez de familia, resulta que la jueza en particular, apellido Roca, si no estoy mal, Mildred Roca creo que, acepta la demanda, le da trámite y resuelve. Y dice en la demanda que se divorcia por incompatibilidad de caracteres. Oigan. Y hace unos días atrás había salido en primera plana, luciendo el amor, la pareja presidencial. Entonces no puede haber, en este caso, ¿ya? Incompatibilidad de caracteres cuando salen en primera plana, dándose un sendo beso, diciendo que son la pareja perfecta. Punto 1. Sin embargo, viene la jueza de familia, le da trámite y los divorcia. Evidentemente que aquí lo que se dio fue un típico fraude de ley. Se recurrió a una norma ordinaria que era el Código Civil para querer sobrepasarse sobre una norma constitucional. Pero lo peor de todo, al final, es que una vez disuelto el matrimonio, envían el aviso al RENAP y aquí cometen, aparte de la jueza que ya cometió el delito, en este caso de resolución violatoria de la Constitución, también el director del RENAP, porque dice claramente, en este sentido, la ley, en la segunda modalidad, el funcionario de empleado público, a sabiendas, ejecutar las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otra funcionario. Entonces, si el acto inicial era ilegal,
el acto final más aún. Sin embargo, vienen, la inscriben y la dejan soltera. Y con eso, según ellos, evadieron el artículo 186 y por supuesto entra a la contienda electoral siendo su esposo el presidente de la República. ¿Qué es lo que dijo la sentencia de la Corte? ¿Ya? Que la idea era evitar una transmisión dinástica o nepótica del poder, o de que un candidato a un cargo de elección popular pudiera participar en el evento electoral en condiciones de superioridad frente a los otros, con clara vulneración del principio de legalidad. En este caso, el sistema democrático prohíbe. Entonces, se dio una violación, una resolución violatoria de la Constitución por parte de la juez y una resolución violatoria ejecutada por el director del RENAP en ese momento. Y por supuesto, se dio una clara violación del artículo 186 a través de un fraude de ley. En ese orden, entonces, es donde aparece justamente lo interesante de estas figuras, que en todo caso tienen como grandes protagonistas a los funcionarios o empleados públicos. 7:02. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Si nos damos cuenta entonces, estimados compañeros, el hecho de que aparezcan estas sendas situaciones dentro de la vida cotidiana de Guatemala no quiere decir que no tengan responsabilidad penal los funcionarios o empleados públicos. Obviamente, en una tierra en donde no se respetan las leyes, como el caso de Guatemala, ¿qué pasa o qué pasó con estos jueces, con esta juez? Pues no pasó nada. Simple y sencillamente porque había una orden quizá para que no le iniciaran nada. En el peor de los casos, un antejuicio, la separaran del cargo y la sometieran a una acción penal. No pasó nada para el director del RENAP. Había evidentemente una influencia superior, que era el del presidente, indiscutiblemente, para que no pasara nada. Pero de que la ley está, está. Lo que pasa es que el sistema de justicia está corrompido. El sistema de justicia, en las circunstancias en que se encontraba y se encuentra actualmente, solamente huele a corrupción, a impunidad. De esa cuenta, estimados compañeros, es que consideramos de que las leyes se han hecho, las leyes están. Las leyes no se cumplen, en el peor de los casos, por interferencia política. Para nosotros los académicos y los que nos dedicamos a enseñar la ley, no podemos evadir una crítica de esta naturaleza, un señalamiento de esta naturaleza, porque sería faltar a la verdad de la docencia y especialmente faltar a la decencia que como profesionales y particularmente como mentores tenemos para ustedes. En ese orden, entonces, estimados amigos, queda plasmado directamente en estos artículos que hemos visto, claro, la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos. Así es entonces, estimados amigos, de que está descrito lo que hemos visto el día de hoy y por supuesto vamos a continuar en la próxima sesión, que sería quizá la próxima semana. Doy por finalizada entonces esta sesión de trabajo, dándoles a ustedes mi agradecimiento por su enlace y como entiendo que no hay preguntas ni comentarios que hacer, pues entonces... Licenciado, disculpe, buenas noches. ¿Hasta qué tema viene el examen? ¿Cuándo tienen ustedes examen? ¿Cuándo tienen examen? ¿Cuándo empiezan?
Después de Semana Permítame. Santa. Mañana empezamos, Mañana, licenciado. Mañana. El lunes y miércoles Lunes de la y otra miércoles. semana. O sea que tendríamos clase el día martes para avanzar un poquito más, porque de lo contrario nos quedaríamos demasiado cortos para el contenido. El próximo martes tenemos clase y primeramente Dios estaríamos, ustedes tienen lunes y miércoles, ¿verdad? Así es, licenciado. Entonces el martes tendríamos clase y el jueves también, ¿verdad? Para que en todo caso terminemos este apartado. Entraría todo lo referente a los delitos, en este caso, que cometen los particulares y los funcionarios públicos, además de lo que hemos visto anteriormente a esto. Lo que ya no entraría para el segundo examen parcial serían los delitos contra la administración de justicia y las faltas, que son las que miraremos para el examen final. Entonces, hasta aquí tenemos que agotar, evidentemente, en la clase subsiguiente del martes y la del próximo jueves. Así es que, primeramente Dios, terminamos con nuestro contenido y obviamente, pues, estaríamos ya listos para nuestro examen final, nuestro examen segundo parcial. Estimado licenciado, disculpe, ¿para cuándo veremos notas del primer parcial? El día martes les pedí que, pues, por razones de trabajo, tuve que emplear algún tiempo extra y no terminé de calificar los extemporáneos. Entonces, es lo único que me falta. Entonces, eso los termino de calificar entre mañana y el sábado y primeramente Dios el lunes ya les tengo las notas. Se las voy a subir de una vez. Lo que les anticipé es que gracias a Dios las notas pues están bastante buenas y eso es un aliciente porque eso me agrada mucho a mí también, ¿verdad? Entonces yo pienso que para el día lunes a más tardar tenemos las notas ya subidas. Si no es que... Muchísimas gracias, licenciado. Muy buena clase la de hoy también. Gracias. El tema de hoy nos hizo recordar a la madre de las mujeres solteras. Cuando dijo la señora que era la madre de las mujeres solteras porque ella era madre soltera. Muy buenas noches, licenciado. Que Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias, Gloria. Gracias a ti. Gracias a todos, estimados compañeros. Les deseo muy buena noche y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Pase buenas noches.